215 votantes para el próximo 17 de agosto. Se había dado a conocer que ayer Sala Plena tenía que reunirse para definir cuál va a ser la situación del que pretendía ser candidato a las elecciones generales, Jaime Dun. Sin embargo, la determinación del Tribunal Supremo Electoral ha sido que Dun está en suspenso todavía la determinación de si participará o no. Hay documentos de la Alcaldía del Alto que demuestran que tendría todavía deudas con esa instancia, no habría obtenido la solvencia fiscal. Sin embargo, desde la Contraloría existiría un documento que sí lo avalaría. Vamos a estar hablando acerca de esta situación. Por supuesto, también vamos a estar hablando acerca del tema económico, abastecimiento de combustibles. Ya se va de a poco regularizando, las filas cada vez son menores, todavía hay filas, sí, pero ya muy cortas en las estaciones de servicio, esto en las ciudades capitales. Ahora el trabajo será en las ciudades intermedias, en los diferentes municipios, poder ir regularizando también el abastecimiento de combustibles. Vamos a hablar también de los precios de la canasta familiar, que también han ido poco a poco descendiendo, no en la proporción que uno quisiera, pero han ido descendiendo gradualmente en estos últimos días. Vamos a estar haciendo referencia también a estos temas. ¿Les parece si como cada mañana arrancamos compartiendo con ustedes el aconteció de la fecha? Miércoles 2 de julio de 2025 destacamos las siguientes noticias. El Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efecto la controvertida decisión de un juzgado de Coroico que ordenó la suspensión de la magistrada Fanny Guaquira, acusada de presentar un documento presuntamente falsificado. El Tribunal Constitucional afirmó que dicha resolución fue emitida sin competencia legal, lo que generó preocupación por una posible interferencia indebida en el sistema judicial en pleno proceso electoral. La comisión de admisión, luego de hacer un análisis y fundamentación, esta comisión de admisión compuesta por el doctor Iván Espada Navía, el doctor Edson Dávalos Rojas y mi persona, de manera unánime, ha resuelto declarar al lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, solicitada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y en ese sentido se ha dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional dictada por el juez de Coroico del Departamento de La Paz, hasta que este tribunal, previo un sorteo, resuelva la causa a través de una sentencia constitucional en revisión. Organizaciones sociales ceristas de Cochabamba advierten con movilizaciones si Evo Morales no participa en las elecciones del 17 de agosto. Mantienen su posición de que sin el exmandatario no deberían de desarrollarse los comicios electorales. Si no estamos ahí, las grandes mayorías, no se puede realizar las elecciones y no se puede llamar elecciones transparentes ni la democracia. Es por lo tanto, nosotros hemos dicho, si es que no estamos, no se puede realizar. Estamos en esa evaluación. Nosotros día a día estamos viendo y vamos a sostener algunas reuniones departamentales y también nacionales, donde los cuales vamos a determinar otras medidas para este caso. Por derecho vamos a insistir de que debemos ser tomados en cuenta. Todo boliviano y boliviano tiene derecho a ser partícipe en nuestras elecciones, pero lamentablemente no hay pues ese derecho que la Constitución nos ampara y ahora nos estén proscribiendo al movimiento campesino, que siempre hemos sido diferencia en todas las elecciones, y lamentablemente hoy por apetitos personales y de la derecha que hoy por hoy nos están deslindando de este derecho que tenemos, ¿no? En un clima electoral cada vez más tenso, la Alianza Unidad, liderado por Samuel Doria Medina, denunció una ofensiva conjunta del MAS y del entorno de Tuto Quiroga, acusándolos de aliarse para intentar frenar su candidatura con denuncias delirantes y sin sustento. No, definitivamente, la denuncia que ha hecho el señor Rolando Cuéllar es sacada de los cabellos. Definitivamente la población sabe que Samuel Doria Medina es el único candidato que sí le puede demostrar con las manos limpias de dónde salen los recursos económicos para la campaña, pero además los que acompañamos esta dinámica electoral somos emprendedores, somos empresarios que también aportamos a este proceso electoral. Entonces está claro que pareciera que
tutistas y masistas se habrían puesto de acuerdo para tener un solo libreto? Bueno, realmente no podemos responderle a un chiste en persona. Yo creo que en este momento está más que claro que la unidad es completamente transparente, se maneja dentro del marco de la ley y además recibimos esos ataques porque claramente estamos encabezando la preferencia de la población. En ese sentido, no le vamos a responder a bufones. Misión Nacional de Observación Electoral Ciudadana de la Red Observa Bolivia estará en más de 450 mesas electorales de las ciudades y área rural, verificando la transparencia de la jornada electoral del 17 de agosto. Esta red ha desarrollado procesos de observación electoral ciudadana a las elecciones generales del año 2020 y también a las elecciones nacionales del año 2021. El mes de marzo del 2025 esta red se ha rearticulado y bueno, hemos constituido una misión nacional de acompañamiento electoral en el marco de la ley del régimen electoral para desarrollar un proceso de observación ciudadana electoral a las elecciones generales que ya cuenta con la acreditación del órgano electoral. Somos una misión nacional además, ¿no?, de observación electoral ciudadana. Para el día de las elecciones nos vamos a movilizar a nivel nacional en base a una muestra. Tenemos una muestra muy representativa en términos geográficos, demográficos, que contempla 150 municipios urbanos y rurales, contempla 450 recintos electorales, 900 mesas de sufragio y cerca de 2.000 observadoras y observadores ciudadanos, ¿no?, que se van a movilizar para monitorear la calidad de la jornada electoral. Vamos a medir el cumplimiento de la normativa, la transparencia, el rol, digamos, de la administración electoral, pero cabe aclarar que nosotros estamos haciendo una misión de larga duración, ¿no? ¿Esto qué implica? Digamos, implica que estamos viendo ciertos hitos que prácticamente han comenzado con el calendario electoral el mes de abril, ¿no? Estamos viendo la administración electoral, hemos visto el proceso de empadronamiento, el nivel de acceso a la información, la calidad de la jornada electoral, vamos a ver el conteo de resultados y vamos a emitir un informe final y conclusivo al órgano electoral que por supuesto va a ser difundido públicamente. A 2 días del receso legislativo de medio año, la Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a una nueva sesión ordinaria este miércoles 2 de julio, con una agenda que mezcla iniciativas culturales, reformas ambientales y la aprobación de un crédito para infraestructura urbana en La Paz y el Alto. Una intensa nevada y la baja visibilidad obligaron a las autoridades chilenas a cerrar el complejo fronterizo Chungará, afectando directamente al tránsito por el paso Tambo Quemado Chungará, el más importante para las exportaciones bolivianas hacia el Pacífico. El colapso ya deja al menos 2.000 camiones varados, según reportó Jorge Gutiérrez, dirigente del transporte pesado de Oruro. El Banco Central de Bolivia resaltó los resultados de las reservas internacionales netas con una tendencia creciente, pese al contexto negativo y las obligaciones de pago tanto de la deuda externa como de la importación de combustibles. Según los datos difundidos por BCB, al cierre del primer semestre de 2025, las reservas internacionales netas alcanzaron un monto de 2.807 millones de dólares, es decir que crecieron en 830 millones de dólares respecto a finales de 2024. Bolivia cuantifica 74 casos de sarampión. Personas con esquema completo no serán vacunados en los próximos días. Llegan vacunas de Brasil y la Organización Panamericana de Salud. Y es por eso que anoche hemos hecho nuevamente el cruce de los datos y tenemos 74 casos hasta el momento diagnosticados ya como positivos en todo el nivel nacional. La situación es la siguiente: tenemos en su mayoría los casos concentrados en el departamento de Santa Cruz. Son 74 casos confirmados, 691 casos sospechosos y hemos descartado 617 casos. Todavía en confirmación, nosotros tenemos que esperar todavía los resultados del laboratorio de confirmación para poder darles más información al respecto. Así que vamos a esperar un poquito hasta que tengamos la información. Si no, lo que hacemos es generar a veces una alarma innecesaria. Que estamos trabajando con nuestro Comité Nacional de Inmunización, que ya han hecho la revisión de toda la información, por lo que las vacunas SRP van a poder ser administradas por esta emergencia hasta los 9 años de edad. Así que vamos a estar con todos los niños hasta los 9 años de edad vacunándolos. Nosotros hemos hecho un cambio aquí en el tema del sarampión. Estamos aplicando por la emergencia sanitaria un esquema recortado, que significa que si a su bebé, a su niño le han puesto la vacuna recientemente,
Usualmente se pone la primera dosis al año de edad, es decir, a los 12 meses. Y teníamos que esperar hasta los 18 meses para poner la segunda dosis de refuerzo. Hoy con el esquema recortado ponemos la primera a los 12 meses y podemos poner la segunda un mesecito después de la primera. Ese es el esquema recortado que nosotros estamos usando. Papá, mamá, no le van a vacunar si ya tiene el esquema completo de vacunación. Si tiene 2 dosis, no le van a poner una extra. Y ahí es donde se genera una confusión con la población que exigen que se les ponga una dosis más de refuerzo. No es necesario. Con esas 2 dosis ya están protegidos. Tenemos una donación que va a llegar de Brasil y tenemos otro tanto que ya hemos hecho requerimiento antes de declarar la emergencia sanitaria a la OPS. En el caso de las vacunas de la OPS tardan un poco más. Tardan en una situación de no emergencia tardan de 6 a 8 semanas. Hoy la OPS está haciendo todo para que puedan llegar en 4 semanas. Yo sé que están preocupados, están asustados, pero es mucho más preocupante que estén haciendo fila, que se estén a la intemperie, que se estén exponiendo. Un poquito de paciencia porque entendemos que ya van a llegar a la vacuna SR. Una vez que ya tengamos, saben que vamos a anunciar, ¿no?, en nuestros centros de salud, hospitales, o de repente vamos a hacer otra campaña, salir a buscar a cada adulto mayor, pero que no se exponga porque no hay la SR en este momento, o sea, no estamos vacunando en nuestros centros de salud con SR. Tenemos que comenzar el desarrollo informativo hablando acerca del caso Consorcio, porque lo habíamos manifestado. El Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efecto la controvertida decisión de un juzgado de Coroico que ordenó la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira, acusada de presentar un documento presuntamente falsificado. El Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que dicha resolución fue emitida sin competencia legal, lo que generó preocupación por una posible interferencia indebida en el sistema judicial en pleno proceso electoral. La acción judicial que derivó en la suspensión fue presentada por un ciudadano contra el Tribunal Supremo Electoral, Alejandro, quien habría manifestado y presentado este recurso. El juez de Coroico no solo dio curso a esa demanda, sino que además ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público y convocar al suplente de Coaquira, sin tener atribuciones para revisar la idoneidad de autoridades judiciales, competencia de la ley asignada expresamente a la Asamblea Legislativa. El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional no solo restituye a Coaquira en sus funciones, sino que también lanza una advertencia institucional. Decisiones de ese tipo que afectan la seguridad jurídica y pueden distorsionar el calendario electoral en medio de tensiones políticas y pugnas internas por el control del órgano judicial. El máximo tribunal del país se posiciona como garante, dice, de los límites constitucionales entre jueces, candidatos y electores. La comisión de admisión, luego de hacer un análisis y fundamentación, esta comisión de admisión compuesta por el doctor Iván Espada Navía, el doctor Edson Dávalos Rojas y mi persona, de manera unánime, ha resuelto declarar al lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, solicitada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y en ese sentido se ha dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional dictada por el juez de Coroico del Departamento de La Paz, hasta que este tribunal, previo un sorteo, resuelva la causa a través de una sentencia constitucional en revisión. Y seguimos hablando acerca de este tema porque a 3 semanas de estallar el caso Consorcio, ninguno de los 7 aprehendidos se encuentra actualmente en un penal. Incluso los 3 que recibieron la detención preventiva y debieron estar encarcelados ahora están internados en centros médicos. De los 7 aprehendidos, 4 recibieron detención domiciliaria y 3 la detención preventiva. Los 3 que recibieron la detención preventiva son el exministro César Siles, la vocal Claudia Castro y el juez de Coroico Fernando Lea Plaza.
Siles debe ser enviado a la cárcel de Patacamaya. Sin embargo, fue internado en una clínica. Su abogado informó la semana pasada que el exministro fue intervenido quirúrgicamente debido a un problema colorectal que lo aquejaba y que requería ese tipo de tratamiento. En el caso de la ex vocal Castro, quien incluso fue llevada al penal de Obrajes, ha sido trasladada a un centro médico debido a su estado de salud marcado por la epilepsia y un cuadro de complicaciones que se ha generado según su abogado. El cuadro del juez Lea Plaza, quien debería estar también en la cárcel de San Pedro. Su abogado o su abogada ha informado que la anterior semana fue internado por su estado de salud delicado, además de que sufre de depresión. El resto de los aprehendidos cumple su detención domiciliaria. En este caso se investiga una red de autoridades quienes habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir un fallo para destituir a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal. Un audio es el testimonio inicial que el exministro y el vocal habrían presionado al juez que llevó adelante esta acción. El caso se encuentra actualmente declarado en reserva ampliada después de haber fenecido ya el primer plazo de la reserva que se había dispuesto sobre este caso. Hablemos de temas electorales. Cada vez está más cerca la elección general en nuestro país y la dirigente del movimiento Tercer Sistema ha informado que se presentó una queja constitucional contra el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, don Oscar Hasenteufel, además de una denuncia penal por el consorcio ilegal y otra por prevaricato ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados porque no le dieron la potestad de poder manejar la sigla. Sí, evidentemente, todo el camino está allanado para una acción internacional, pero primero tenemos que agotar la instancia interna. Y en ese sentido hay tres denuncias que yo tengo. Una, la queja constitucional, porque el Tribunal Supremo Electoral, cuando le he solicitado que cumpla con mi amparo, que lo he ganado en su totalidad, me ha respondido que va a priorizar la medida cautelar. Imagínense, se ha vuelto a ratificar en beneficiar al candidato que se llama Andrónico Rodríguez y su acompañante Mariana Prado. Segundo, hay una denuncia que he hecho por consorcio. ¿Por qué? Porque el 5 de junio el Tribunal Constitucional anuncia que se puede inscribir a don Andrónico Rodríguez y inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral lo inscribe, desconociendo mi amparo ganado el 27 de mayo. Y tercero, el delito de prevaricato que está acá en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, que ya me han dicho que ha pasado a la Comisión de Justicia Plural. Estoy haciendo el seguimiento contra estos magistrados que el 5 de junio han violado la Constitución cuando han priorizado una medida cautelar a priorizar una resolución de fondo como es mi amparo. Y seguimos porque hay más anuncios. El instrumento político Evo Pueblo ha anunciado que la recolección de firmas se va a realizar para poder participar en las elecciones generales. Esperan que el Tribunal Supremo Electoral les otorgue la personería jurídica. El instrumento político Evo Pueblo anunció el inicio de la recolección de firmas con miras a obtener su personería jurídica y participar en las próximas elecciones subnacionales. Del instrumento político Evo Pueblo, donde el pasado 29, 30, 31 de marzo hemos hecho un congreso de refundación. A partir de allá tenemos una sigla con nombre y apellido, y lo cual estamos empezando a iniciar el trámite correspondiente y donde los cuales ya orgánicamente estamos viendo de qué fecha para poder empezar con las firmas correspondientes. Eso no va a ser problema para nosotros. Según sus representantes, el objetivo es consolidarse como una fuerza política reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. Esperan que inscriban a la organización política. Sí, la idea es esa, ¿no? A ver, pero ahorita viendo de que hay un manipuleo a la Constitución y quienes manejan la Constitución y la justicia, veremos hasta dónde es su marginación al sector popular, al campesino. Bueno, pues veremos si es que y eso pasara. Nosotros también seguramente
y nuestra historia nos dice, por historia, cualquier cosa que logremos siempre ha sido por movilizaciones. Entonces, si no es por una normativa vigente que nos ampara, bueno, pues seguramente también esos serán bajo una manifestación, porque solamente estamos pidiendo un derecho que se pueda dar y en base a nuestra Constitución. Y las organizaciones sociales en Cochabamba que respaldan al expresidente Evo Morales han anunciado movilizaciones pidiendo que pueda participar en las elecciones del 17 de agosto. Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales, autodenominadas evistas, ratificaron este martes su postura de que sin Evo no habrá elecciones presidenciales el próximo 17 de agosto. Si no estamos ahí las grandes mayorías, no se puede realizar las elecciones y no se puede llamar elecciones transparentes ni la democracia. Es por lo tanto, nosotros hemos dicho, si es que no estamos, no se puede realizar. Estamos en esa evaluación, nosotros día a día estamos viendo y vamos a sostener algunas reuniones departamentales y también nacionales, donde los cuales vamos a determinar otras medidas para este caso. Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba, los dirigentes del bloque señalaron que no descartan asumir movilizaciones en los próximos días en caso de que Morales sea inhabilitado como candidato. Indicaron que se encuentran en estado de emergencia y que la definición sobre las medidas de presión se evaluará en ampliados regionales. Nosotros, por derecho, vamos a insistir de que debemos ser tomados en cuenta. Todo boliviano y boliviano tiene derecho a ser partícipe en estas elecciones, pero lamentablemente no hay pues ese derecho que la Constitución nos ampara y ahora nos estén proscribiendo al movimiento campesino, que siempre hemos sido diferencia en todas las elecciones, y lamentablemente hoy por apetitos personales y de la derecha que hoy por hoy nos están deslindando de este derecho que tenemos, ¿no? Y el Movimiento al Socialismo ha anunciado que va a realizar campaña política en el departamento de Cochabamba y en todos sus municipios, incluido, dicen, el Trópico de Cochabamba. El presidente departamental del Movimiento al Socialismo en Cochabamba, Orlando Zurita, anunció este martes que la organización política anunció que realizarán su campaña electoral en las 16 provincias del departamento, incluida la región del Trópico de Cochabamba, bastión tradicional de las organizaciones sociales afines a Evo Morales. En toda Cochabamba, a nivel de las 16 provincias, de los 47 municipios, tenemos militancia, tenemos simpatizantes, tenemos candidatos de las 9 circunscripciones, ya hemos preparado y estamos preparando, tenemos reuniones con nuestros dirigentes orgánicos, políticos. Nosotros vamos a entrar a todos los municipios. Zurita informó que el MAS tiene previsto desplegar brigadas políticas y actos de concentración en distintas regiones para socializar los logros y proyectos ejecutados por el actual gobierno nacional, con miras a considerar el respaldo a su candidato presidencial Eduardo del Castillo en los comicios del próximo 17 de agosto. Los que buscan sus intereses personales, no los compañeros. Los compañeros están conscientes de que en toda Cochabamba, al Movimiento al Socialismo lo aceptan porque el presidente Lucho ha hecho lo que ha podido, el trabajo, proyectos. En los 48 municipios tenemos proyectos, ya sean pequeños o grandes. Seguimos porque el diputado Freddy López ha anunciado que en el marco de los mecanismos legales electorales en nuestro país, Andrónico Rodríguez va a subsanar la lista de candidatos. Bueno, en relación a este caso seguramente hay los mecanismos, los pasos para que en algún momento Andrónico Rodríguez pueda subsanarlo. Esto no está definido, entiendo de que en el lapso de lo que es incluso ya para lo que es la habilitación del mismo, no ha habido tiempo para poder en algún momento ver el tema de lo que es las candidaturas. Si hay algunas denuncias, si hay algunos cuestionamientos, seguramente en su momento Andrónico Rodríguez lo va a ver y seguramente si es de cambiar, lo va a cambiar. Tenemos tiempo todavía para lo que es incluso para lo que es la sustitución o el cambio de algunos diputados que están cuestionados, que están denunciados. Eso seguramente lo está en manos del mismo compañero Andrónico Rodríguez. Bueno, entiendo de que en este momento el punto central, quienes se enfocan ahorita en atacar al compañero Andrónico Rodríguez son
muchos partidos políticos o la oposición, ¿no? Tema de que en algún momento incluso esto pasó con Doria Medina, que también tendría denuncias, pero sin embargo creo que este tema seguramente se va a subsanar, no vamos a hacer, digamos, punto blanco en este tema para recibir ataques, eso se subsana el tema de las denuncias. Y en un clima electoral cada vez más tenso y con acusaciones de diferentes índole, el líder de Unidad, de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ha denunciado una ofensiva en su contra, dice, por parte del señor Tuto Quiroga, que lo que pretende es frenar su candidatura, tomando en cuenta que en las últimas encuestas habría salido primero. La Alianza Unidad, liderada por el empresario Samuel Doria Medina, denunció un ataque coordinado en su contra por parte de sectores tanto del movimiento al socialismo como del entorno de Jorge Tuto Quiroga. La reacción surge tras una serie de acusaciones lanzadas por el vocero tutista Tomás Monasterio y el diputado masista Rolando Cuéllar, quienes pusieron en duda la legalidad del financiamiento de la campaña de Doria Medina. No, definitivamente, la denuncia que ha hecho el señor Rolando Cuéllar es sacada de los cabellos, definitivamente. La población sabe que Samuel Doria Medina es el único candidato que sí le puede demostrar con las manos limpias de dónde salen los recursos económicos para la campaña, pero además los que acompañamos esta dinámica electoral somos emprendedores, somos empresarios que también aportamos a este proceso electoral. Entonces está claro que pareciera que tutistas y masistas se habrían puesto de acuerdo para tener un solo libreto. Monasterio sugirió posibles vínculos con el narcotráfico por su postulación de una candidata supuestamente relacionada con un caso internacional, mientras que Cuéllar pidió anular la personería jurídica de Unidad. La alianza descalificó ambas acusaciones y las calificó como parte de una estrategia compartida para frenar el ascenso de un actor que, según sostienen, rompe con los pactos del pasado y cuestiona la lógica de la reelección y el uso del aparato judicial con fines políticos. Bueno, realmente no podemos responderle a un chiste en persona. Yo creo que en este momento está más que claro que la unidad es completamente transparente, se maneja dentro del marco de la ley y además recibimos esos ataques porque claramente estamos encabezando la preferencia de la población. En ese sentido, no le vamos a responder a bufones. En un comunicado difundido, Unidad advirtió que tanto tutistas como masistas coinciden en atacar al candidato más popular porque ven amenazados sus espacios de poder. Samuel les quitaría aire, señala el documento, que también acusa a sus detractores de formar parte de un sistema político desgastado. En pleno año electoral, la polarización se agudiza y los dardos cruzados entre viejas y nuevas candidaturas reconfiguran el campo de batalla rumbo a las urnas. Cada vez más denuncias entre los diferentes partidos que pugnan por la silla presidencial en nuestro país. 7 de la mañana, 36 minutos. Hacemos una pausa a este tema electoral y vamos a entablar contacto con nuestra unidad móvil para hablar acerca de cómo está avanzando la vacunación en nuestro país contra el sarampión, tomando en cuenta que estamos en una alerta sanitaria. Nuestra compañera de trabajo, Bárbara Palle, nos tiene detalles acerca de esto. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, adelante por favor, ¿dónde te encuentras? Gracias, Milton. Buenos días. Precisamente la jornada pasada se ha anunciado que se iba a iniciar con la ruta SRP, donde se está buscando a menores de 9 años para poder vacunarlos contra el sarampión. Y precisamente estamos en uno de los hospitales municipales, nos referimos al Hospital de Cotahuma, donde se va a inmunizar también a los menores. Nos señalaban el área de farmacias de que a partir de las 8 de la mañana van a habilitar el tema de la información y ya las autoridades a través de la Secretaría Municipal de Salud han afirmado que a partir de esta jornada, desde las 8 de la mañana, van a iniciar con la vacunación contra el sarampión, en todo caso para menores de 9 años. Así que a tomarlo en cuenta, esta ruta, esta estrategia de vacunación se va a ampliar hasta este sábado 5 de julio. Está un poco vacío acá el Hospital de Cotahuma, hay personas que están realizando la fila respectiva para poder conseguir un poco de fichas, pero no hemos podido encontrar a un personal en enfermería para que nos pueda brindar información acerca de la cantidad de vacunas que se está destinando hasta este centro hospitalario.
y tampoco el tema de los requisitos para que la población pueda acercarse hasta este punto. Ya la secretaria de Salud, Fátima Verdugués, ha aclarado a los adultas mayores que no hagan filas en vano, toda vez que no se cuenta con la vacuna SR, que es la vacuna para las personas adultas. Así que se pide priorizar también la salud de la población más vulnerable ante este virus. Se trata de los niños de 9 y 5 años de edad, Milton, a tomarlo muy en cuenta para no realizar filas en vano. Y otro dato que aclaraba la ministra es que los niños que tienen el esquema completo no van a recibir esta vacuna toda vez que no es necesario. Esta vacuna tiene 2 dosis, Milton, esto se lo da a partir del año de edad, es decir, a los 12 meses la primera dosis, y ya se ha cambiado el esquema, por lo que a los 12 meses recibe una dosis y pasado un mes de los 12 meses también ya se recibe la segunda dosis contra el sarampión. Así es, Bárbara, se ha cortado ya este periodo que era de 1 año para la segunda dosis, ahora va a ser 1 mes simplemente para que los niños puedan tener el refuerzo correspondiente. Ahora, tú nos decías, Bárbara, 8 de la mañana va a haber ya la información sobre la vacunación en este Hospital Cotauma, que es uno de los hospitales municipales, digamos, más importantes en la ciudad de La Paz, o uno de los más importantes. Estamos a 20 minutos de las 8 de la mañana. 8 nos van a comenzar a dar, o van a comenzar a dar información a la gente, o 8 comienza la vacunación, porque por lo que veo en este momento no se está vacunando a nadie. No, a las 8 de la mañana van a abrir las puertas para iniciar la vacunación, pero te mencionaba de que también a las 8 de la mañana se va a abrir el área de información para que la población también pueda conocer. Hay muchos reclamos de que no hay información pertinente para que la población pueda tomarlo en cuenta, tomando en cuenta, valga la redundancia, que los estudiantes ya están a clases a distancia y el próximo lunes, según el calendario educativo, iniciaría las vacaciones educativas. Esta estrategia se realiza de manera conjunta con el Ministerio de Salud y la Alcaldía, por lo que van a recorrer 25 brigadas médicas en los diferentes barrios del municipio paceño, y van a partir también desde los centros de salud. Es decir, usted puede venir a los centros de salud, a los hospitales, en todo caso municipales, son 5, les van a vacunar a los niños que no cuentan con el esquema completo. Sin embargo, también van a realizar un barrido en los diferentes barrios para que la población menor de 9 años pueda inmunizarse contra este virus. Importante entonces los detalles que está brindando Bárbara. Comienza entonces esta ruta de la vacunación, SRP la vamos a llamar, que arrancará desde las 8 de la mañana en esta jornada. Si su niño no tiene la vacuna o el refuerzo, asista allá, y por supuesto es la única forma de evitar casos graves de sarampión, que especialmente en Santa Cruz han crecido ya considerablemente los casos positivos y también los sospechosos. Bárbara, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos más adelante nuevamente desde otro punto. Claro que sí, Milton, hay que recordar a la población que hasta la jornada pasada se registraban 74 casos activos de sarampión. En horas de la mañana se ha confirmado otro caso, esta vez en el departamento de Beni, de una menor. Nosotros le estaremos desarrollando esta información. Muchísimas gracias, Bárbara Palle, desde el Hospital Cotauma. Y claro, es por eso que se activaron los mecanismos de seguridad en las terminales, porque si bien Santa Cruz es el departamento que tiene la mayor cantidad de números o de casos positivos, el tema es cuando un niño de Santa Cruz se va al Beni o viaja a La Paz o se va a la ciudad del Alto y lleva el virus, y es así que comienza a propagarse este tema, además tomando en cuenta lo contagioso que es el sarampión. 1 a 8, 1 a 9 es el contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el movimiento de cada una de las personas que estén infectadas. De todos modos, la forma de combatir esto y evitar cualquier problema es la vacunación. Ya ha comenzado la vacunación, ya ha comenzado la vacación en Santa Cruz, donde los jóvenes y niños están siendo vacunados. Comenzará en el resto del país este próximo lunes, y al retornar todos los niños
menores de 9 años y seguramente si se logra tener más vacunas y se logra tener la SR, también los jovencitos que no tengan la dosis o el refuerzo correspondiente deberán presentar el carnet de vacunación para volver a las unidades educativas. Esto como un requisito para evitar que estas unidades se conviertan en puntos de propagación de la enfermedad. Vamos a estar haciendo un seguimiento a esto. Retomamos nuevamente el tema de las elecciones generales, el del cual estábamos hablando, porque la presidenta del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz ha informado que se han inhabilitado 128.766 personas y que hasta este próximo viernes 4 de julio se podrán realizar los trámites para revertir o observar esta determinación. La actividad número 38 consiste en la publicación de la lista de ciudadanos inhabilitados en el portal web del órgano electoral plurinacional, pero de igual manera la actualización de la aplicación Yo Participo. Se ha publicado el día de hoy ya la lista de ciudadanos inhabilitados y de conformidad a la actividad número 39 del calendario electoral tenemos la recepción y tratamiento de reclamos de ciudadanos inhabilitados y no habilitados en el padrón electoral por parte de los tribunales electorales departamentales y de las direcciones departamentales del Servicio de Registro Civil. Esta actividad de la recepción de reclamos va a estar habilitada desde el día de hoy, martes 1 de julio, hasta este viernes 4 de julio. Es decir, que tienen hasta el viernes para poder presentar los reclamos. ¿En qué caso los ciudadanos han quedado inhabilitados? Por no haber participado de 2 procesos electorales de manera continua o el haber sido sorteado, jurado, jurada de mesa de sufragio y no haber cumplido con tal. Invitamos a la ciudadanía en general que puedan corroborar la lista de ciudadanos inhabilitados o la aplicación Yo Participo. Si usted se encuentra inhabilitado para votar y quiere habilitarse o rehabilitarse, tiene todavía una oportunidad. Recordemos que son 128.766 los ciudadanos que están inhabilitados. En el periodo de 30 días ya otorgado, periodo extraordinario para rehabilitarse, solamente se rehabilitaron 3.747 ciudadanas y ciudadanos. Y con miras también a las elecciones generales, ya se ha dado a conocer una de las misiones nacionales de observación electoral ciudadana. Se trata de la Red Observa Bolivia. Esta tendrá más de 450 mesas observadas con ciudadanos que estarán trabajando tanto en el área urbana como en el área rural. Observa Bolivia realizó la presentación oficial de la Misión Nacional de Observación Electoral. Está avalada por el órgano electoral. Esta red ha desarrollado procesos de observación electoral ciudadana a las elecciones generales del año 2020 y también a las elecciones nacionales del año 2021. El mes de marzo del 2025 esta red se ha rearticulado y bueno, hemos constituido una misión nacional de acompañamiento electoral en el marco de la ley del régimen electoral para desarrollar un proceso de observación ciudadana electoral a las elecciones generales que ya cuenta con la acreditación del órgano electoral. Somos una misión nacional además, ¿no?, de observación electoral ciudadana. Aproximadamente más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos serán desplazados en más de 450 recintos electorales del país, pues la misión de observación electoral ciudadana de la Red Observa Bolivia realizará trabajos durante la jornada electoral. Para el día de las elecciones nos vamos a movilizar a nivel nacional en base a una muestra. Tenemos una muestra muy representativa en términos geográficos, demográficos, que contempla 150 municipios urbanos y rurales, contempla 450 recintos electorales, 900 mesas de sufragio y cerca de 2.000 observadoras y observadores ciudadanos, ¿no?, que se van a movilizar para monitorear la calidad de la jornada electoral. La misión nacional realizará un informe preliminar a mediodía del 17 de agosto y tendrá otra al finalizar la jornada electoral. En ella también se evaluarán los diferentes amparos presentados durante el proceso de inscripción de postulantes a candidatos presidenciales. Vamos a medir el cumplimiento de la normativa, la transparencia, el rol, digamos, de la administración electoral, pero cabe aclarar que nosotros estamos haciendo una misión de larga duración, ¿no? ¿Esto qué implica? Digamos, implica que estamos
estamos viendo ciertos sitios que prácticamente han comenzado con el calendario electoral el mes de abril, ¿no? Estamos viendo la administración electoral, hemos visto el proceso de empadronamiento, el nivel de acceso a la información, la calidad de la jornada electoral. Vamos a ver el conteo de resultados y vamos a emitir un informe final y conclusivo al órgano electoral que por supuesto va a ser difundido públicamente. Y hablemos ahora del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está a horas nada más, a unos días de iniciar el receso de medio año que habitualmente lo realizan, pese a que muchos asambleístas manifestaron la necesidad de suspender este receso por la cantidad de proyectos de ley que tienen acumulados y los créditos que están pidiendo desde el Ejecutivo se puedan aprobar para poder paliar un poco la situación económica que se está viviendo en el país. En esta jornada se va a tener una sesión en la Cámara de Diputados, con una mezcla de tratamientos de proyectos de ley que tienen que ver con iniciativas culturales, reformas ambientales y la aprobación de un solo crédito, o el tratamiento de la aprobación de un proyecto de ley de crédito que tiene que ver con infraestructura urbana en las ciudades de La Paz y El Alto. La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada para instalar su 7ª sesión ordinaria este miércoles 2 de julio a las 16 horas en el hemiciclo del nuevo edificio legislativo. La convocatoria fue emitida por el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, y está dirigida a senadores, a senadoras, diputadas y diputados de ambas cámaras. El orden del día incluye una amplia agenda que combina iniciativas culturales y ambientales con temas administrativos. Se destacan los proyectos de ley que buscan declarar el Día Nacional de diversas danzas tradicionales, como los tobas, la diablada, la llamerada y Waka Waka, en el marco del fortalecimiento de la identidad cultural rumbo al Bicentenario de Bolivia. Además, la sesión abordará el proyecto de ley 312 que aprueba el contrato de préstamo para ejecutar el programa de integración urbana Parque Lineal para La Paz y El Alto. También se tratarán 3 normas que derogan leyes relacionadas con el uso de tierras a quemas y apoyo a la producción forestal, temas de alto interés en materia ambiental. La jornada concluirá con la conformación de la Comisión de Asamblea que trabajará durante el receso legislativo de medio año, etapa prevista tras la sesión. Este punto marca un cierre administrativo clave en el calendario parlamentario 2024-2025. Estamos a solo 9 minutos de las 8 de la mañana, el dato de la hora importante para usted que necesita salir al trabajo a desarrollar sus actividades diarias. A continuación, le presentamos el compacto político de la fecha. El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassan Teufel, dijo que en teoría el expresidente Evo Morales podría hacer una alianza con algún partido, como el Movimiento de Renovación Nacional Morena o Unidad Cívica Solidaridad, y candidatear a la presidencia. Sin embargo, aclaró que si Morales decide postularse a la presidencia, los actuales candidatos de ese partido deberán renunciar y el plazo para hacerlo vence el 3 de julio. El gobierno celebró que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas haya aprobado una resolución denominada la WIPHALA para vivir bien en armonía, equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra, que fue propuesta entre Bolivia y Venezuela. En esta resolución aprobada el pasado lunes se destaca que para quienes enarbolan la WIPHALA, esta encarna una unidad de valores y modos de vida basados en el respeto a la vida, que se ajustan a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles de la sociedad y entre naciones. La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral aclaró que la inhabilitación de la diputada Luciana Campero Chávez como candidata a senadora por el departamento de Tarija se debe a la no presentación de la declaración jurada notarial exigida por el artículo 238 de la Constitución Política del Estado, la cual acredita que la postulante no incurre en causales de inelegibilidad.
Este martes, durante una inspección al aeropuerto de Alcantarí, el diputado por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, expresó su profunda preocupación ante la falta de recursos económicos para concretar obras clave en el aeropuerto en vísperas del aniversario patrio del 6 de agosto. Aunque varios ítems como el sistema de aterrizaje instrumental, mangas de abordaje, mejoras en el área VIP y refacciones en los baños ya fueron licitados, el parlamentario advirtió que no existen los recursos económicos necesarios para efectuar los desembolsos que permitan su ejecución. A 35 días del Bicentenario de Bolivia, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización presentó la agenda de actividades previstas del 2 al 8 de julio. Entre los eventos más destacados están el Concurso Nacional Bolivia Danza en el Bicentenario, cuya fase departamental se realizará en Potosí, y el Festival Bandas de Bronce en el Bicentenario, que contará con la participación de agrupaciones estudiantiles y profesionales en Beni y Santa Cruz. Como parte de las fiestas julianas, las Fuerzas Armadas ofrecerán presentaciones musicales abiertas al público. Y es momento de hacer una pausa en esta edición informativa y enseguida estaremos con más para ustedes. Completamente cubierta de nieve desde Arica hasta Atacama, en un fenómeno que, lo decíamos, no se había registrado desde hace más de una década. Un inusual sistema frontal de frío que ha ingresado desde la zona polar y que ha generado esta nevada con precipitaciones, dejando un manto blanco ininterrumpido que ha sido captado incluso por el satélite de la NASA, que ha permitido poder tomar esta fotografía y ver cuál ha sido el impacto y la fuerza con la cual ha ingresado este frente frío desde la zona polar en Chile y en Bolivia, y que además va a afectar a otros países de la región. Pero esta intensa nevada ha afectado a los departamentos de Potosí y también Tarija, porque muchas de las rutas interdepartamentales e interprovinciales se han visto totalmente cubiertas por nieve, lo cual ha generado que los camiones, el transporte público y el transporte privado tengan que parar los vehículos por seguridad y esperar que este tema vaya a pasar, poniendo en riesgo incluso, por supuesto, su integridad, tomando en cuenta, miren ustedes, las bajas temperaturas que se generaron, incluso cisternas cargadas en determinados casos con 20.000, 30.000 litros de combustible, tratando de pasar esta zona que ha llegado a tener una altura de nieve de aproximadamente 30 a 40 centímetros. Los municipios de San Antonio de Semorco, también San Pedro de Quetena, San Agustín, San Pablo de Lipes, Atocha, Colchacá amanecieron cubiertos de nieve. El fenómeno dejó al menos 100 familias afectadas y ha provocado la muerte del ganado camélido, agravando así también la situación en las zonas rurales vulnerables de estos dos departamentos. Ya lo habíamos anunciado desde el Senami, la pasada semana se había alertado que el norte de Potosí iba a generar temperaturas por debajo de los 19 grados bajo cero. Y este es el efecto del anuncio que ya se había realizado. Miren ese bus transportando pasajeros que por la altura de la nieve ha terminado parado en este sector sin poder movilizarse, esperando que se pueda realizar un trabajo conjunto con autoridades departamentales y limpiar la zona. Intentar movilizarse con ese panorama era un riesgo, por supuesto, para todos los pasajeros. Seguimos porque desde Santa Cruz se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales, dando a conocer que debido a la nevada en la frontera con Chile se está demorando las exportaciones. Las temperaturas son extremas, ha dado a conocer, y está provocando que los transportistas tengan que quedarse a media ruta. Bueno, lamentablemente la situación climatológica está afectando nuevamente lo que es la vocación de los camiones.
está impidiendo que camiones bolivianos principalmente crucen hacia el lado chileno en la frontera de Tamboquemado, que es el lado boliviano, y Chuncará, que es el lado chileno. Hay una situación de nevada intensa que se ha dado estos últimos días y eso imposibilita que el comercio internacional se pueda reactivar para nosotros, porque hemos estado detenidos casi 10 días con esta situación de los bloqueos. Entonces, el comercio internacional está totalmente afectado, los transportistas, no solamente bloqueados en el país, también por el clima. Realmente para nosotros está siendo muy complicado seguir adelante trabajando y esperemos que, obviamente, que los chilenos tienen una mejor organización en cuanto a mantenimiento, conservación de las carreteras, están haciendo el trabajo. De acuerdo a la información que tenemos, han sacado un parte de que hoy ya se restablecía parte del trayecto que es desde frontera hasta el puerto chileno. Nosotros como transporte internacional no vemos los datos del transporte nacional que está afectando. Obviamente que sí afecta en aproximadamente 1.000 bolivianos en la cuestión de operativa, que significa, y si hay algún desperfecto mecánico a consecuencia de que se han congelado diferentes partes del motor por esta situación de que está llegando hasta incluso menos 15 grados la temperatura, en partes menos 20, es ya de mayor consideración porque hay que hacer un mantenimiento, un cambio de un motor o diferentes situaciones que se pueden dar. Y seguimos con más porque la noche del pasado lunes se ha registrado un terremoto de 4.8 grados de magnitud en la escala de Richter en el departamento de Cochabamba, en la provincia Chapare. Se ha dado a conocer detalles acerca de este hecho. La gobernación todavía no ha reportado daños materiales ni personales. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba, Zamiro López, informó que la noche del lunes se registró un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter con epicentro en la localidad de Locotal, en la provincia de Chapare. Se ha suscitado un sismo en el municipio de Villa Tunari, en el sector de Locotal, el cual ha sido un sismo superficial, ya que su hipocentro es a 3 kilómetros de distancia, el cual ha llegado a sentirse hasta en otros departamentos, hasta el departamento de La Paz, Oruro, y bueno, ha tenido dos réplicas, una réplica mediar la medianoche de 3 grados en la escala de Richter. López también precisó que hasta la fecha se han contabilizado más de 74 movimientos sísmicos en el departamento de Cochabamba, lo que refleja una actividad sísmica constante, especialmente en las regiones como el trópico y los valles. Se tienen 74 movimientos sísmicos, microsísmicos. Los que se sienten son a partir de 3 y bueno, esos son los que también va publicando la entidad técnico-científica oficial de Bolivia, que es el Observatorio de San Calixto, pero se tienen 74 movimientos sísmicos en lo que va de la gestión. Y tenemos que continuar con más, nos vamos hasta Santa Cruz, porque allá el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha dado a conocer que se está entregando donación del Japón, la cual consta de maquinaria y equipos que serán entregados a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar el uso del mismo en el trabajo de prevención que se tiene de los incendios en Santa Cruz. En combinación de nuestro gobierno nacional con los niveles, con gobiernos, con otros gobiernos, con la cooperación internacional, y el día de hoy estamos haciendo una entrega oficial sobre estos vehículos pesados que nos están dando 5 cisternas, un camión de carga, una volqueta, como también equipos de motosierra. Estos vehículos van a ser manejados prácticamente con las Fuerzas Armadas, ¿no? A los quienes vamos a dar en comodato para que hagan el uso de estos vehículos pesados para que puedan en los diferentes puestos que van a establecer o puntos de control y monitoreo puedan ya estar preparados para tener una respuesta ante un evento adverso como es un incendio. El primer lote de donación lo ha manifestado el embajador y también en las próximas semanas estarían llegando 4 carros bomberos, para fortalecer esto. Como así las próximas semanas tendremos una reunión con el subgrus de Medio Ambiente y Cambio Climático para ver la donación y apoyo que nos vaya a brindar, tomando en cuenta el antecedente penoso que hemos tenido el año pasado, donde se han quemado alrededor de 12 millones de hectáreas. Y
nosotros vamos a entablar contacto nuevamente con nuestra unidad móvil para ver si estos cambios climáticos, la nevada, las bajas temperaturas están generando algún problema con el transporte interdepartamental e incluso internacional. Para conocer detalles de esto, Bárbara Palle ya está con nosotros desde la terminal de buses. Bárbara, adelante, por favor. Muchas gracias, Milton. El frío continúa y por supuesto es importante tener el reporte de la salida de buses. Estamos precisamente con el suboficial Fidel A. Monasterio. Suboficial, bienvenido. Por favor, coméntenos cómo está la salida de buses en territorio nacional. Tengan ustedes muy buenos días. Informar a la población de que todas las actividades acá en la terminal de buses se están desarrollando con toda normalidad. No tenemos restricciones a ningún punto del país, vale decir, todas las carreteras están expeditas, tanto al interior del país y al exterior del país. Las recomendaciones, si hay en algún lugar, por ejemplo, a Chile teníamos nieblina, pero se recomienda a los conductores que bajen la velocidad si existe alguna nieblina y ellos ya saben. Como tránsito también recomendamos a ellos y por lo tanto no tenemos ninguna restricción por el momento. Oficial, precisamente hacia Chile se reportaban que habían horarios específicos de salida de los buses, tomando en cuenta que había un cierre en el tema de las fronteras por el tema del clima. ¿Qué reporte ustedes tienen? Sí, eso era el día de antes de ayer y ayer y bueno, pero han estado saliendo con normalidad. Solamente era en la noche que había una restricción por ese sector. Pero con las recomendaciones, como ya le he indicado, los conductores ya tienen absoluto conocimiento de eso también. ¿Hay reportes de vehículos varados que hayan pasado la noche en ese? No tenemos reportes que vehículos o flotas que estén ahí parados, no tenemos ningún reporte. La afluencia está continuando a la normalidad, suboficial, considerando también que las filas persisten en las estaciones de servicio. Sí, en ese aspecto estamos teniendo un poco de percance porque hay, como tenemos por el tema de combustible, hay algunas flotas que se retrasan, pero no es mucho, son 15 minutos o 20 minutos que están saliendo con retraso. Pero estamos controlando también nosotros, conjuntamente con la ATT, para que se cumpla el horario establecido en que los pasajeros compran su pasaje. Gracias, suboficial. Ahí teníamos el detalle del suboficial a Monasterios, encargado de la terminal de buses. Comentarte, Milton, que las salidas son con total normalidad y por supuesto ya este cierre que se ha realizado en la frontera con Chile ya se está restableciendo, tomando en cuenta también las recomendaciones de tránsito. Retornamos a este estudio. Bárbara, muchísimas gracias. Solo para complementar, ¿cómo ves tú la afluencia de gente? Tomando en cuenta que hace algunos días nada más, tomando en cuenta que habían problemas de transitabilidad, de escasez de combustible, había muy poca gente. Hoy el panorama está cambiando, pese a que no es un día de mucho viaje, ¿verdad? No estamos cerca al fin de semana. Exactamente, estamos en el ombligo de la semana, Milton, y como tú podrás observar, no hay tanta gente como se solía tener con anterioridad, antes del conflicto o antes de la crisis de combustible. Ustedes bien lo escuchaban, hay retraso en la salida de los buses a los diferentes puntos del país, tomando en cuenta que muchos de estos vehículos, buses, se encuentran realizando fila para cargar el combustible respectivo. No hay tanta afluencia como suele haber, pero la población ya está retomando también sus viajes y sus actividades al interior del país. Bárbara, ya desde el próximo lunes se iniciará el descanso pedagógico, la vacación para los estudiantes a nivel nacional. Solo Santa Cruz ha adelantado esta vacación por el tema sarampión. ¿Podemos preguntar un poco a alguna de las empresas cuál va a ser más o menos el trabajo que se va a tener y si han recibido ya la instrucción de pedir el carnet de vacunación para poder viajar, para que los niños puedan viajar, Bárbara? Claro que sí, vamos a acercarnos a una de las operadoras para que nos puedan comentar también si cuenta con ese detalle. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para Viayala. ¿Cómo están realizando los controles? Ustedes en la salida de buses están solicitando el carnet de vacunas, tomando en cuenta el tema de la sarampión. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, se está haciendo el control a menores de 1 año hasta los 9 años.
Sí, se está controlando el carnet de vacuna contra el sarampión. Entonces, tanto también estamos exigiendo que los niños utilicen barbijo y se está pidiendo. ¿Qué pasa con las personas que no cuentan con las vacunas de sarampión? No se le está vendiendo el pasaje, prácticamente. ¿Por qué? Porque en el bus van a estar con varias personas, entonces pueden contraer ese sarampión, entonces preferimos evitar esas cosas. Y antes de entrar al bus también está siendo desinfectado. Bien, realiza la invitación para que la pongan. Les invitamos aquí a Transcopacabana S.A. que viaja a todos los departamentos que damos servicios: La Paz Potosí, La Paz Sucre, La Paz Tarija, La Paz Santa Cruz, La Paz Cochabamba, con la seguridad de la desinfección del bus, con seguridad. Ahí está Milton, ahí está, se están realizando los controles respectivos a todos los menores de 9 años para que puedan tener el esquema completo. Personas que no tengan el esquema completo no van a viajar. Consideremos que en la parte trasera de la terminal hay un punto de vacunación también. Por el momento no es abierta, hemos pasado por ese lugar. Se va a abrir a partir de las 8:30 el punto de vacunación y ya la jornada pasada también se veía bastantes filas en horas de la tarde de los menores. Los padres con menores también, quienes estaban buscando vacunar a los niños, tomando en cuenta este instructivo que hay ya en la terminal de buses en cuanto al carnet de vacunas. Vamos a estar atentos a aquello y qué pena que el punto de vacunación no se abra un poco más temprano, tomando en cuenta que las salidas de buses a diferentes departamentos comienzan desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana en la terminal, especialmente hacia la ciudad de Oruro. No se está tomando en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria. El Hospital Cotauma recién a las 8 vamos a comenzar a vacunar, en la terminal a las 8:30 y al mediodía vamos a ir a almorzar y tampoco les vamos a vacunar. Y claro, estamos viviendo una emergencia sanitaria, las autoridades están llamando a los padres a que lleven a vacunar a sus hijos, pero cuando van le dicen no, el personal está almorzando, está en hora de descanso, no puede vacunarlo en este momento, vuélvase en horario de oficina, que es en el que vamos a atender. Claro, una contradicción total con la emergencia que se está viviendo en el país. Esperemos que el número de casos no vaya a subir en el territorio nacional. Bárbara, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Hasta más adelante, Milton, y por supuesto a la población tomar en cuenta también estos diferentes puntos de vacunación y no esperar el último momento para proteger a nuestros pequeños. Fundamental esa recomendación, gracias. Bárbara Palle desde la terminal de buses, salidas normales a los 9 departamentos. Nosotros seguimos con más y seguimos hablando del efecto de las bajas temperaturas porque el director de Fegasa Cruz ha informado que se están tomando todas las previsiones ante las bajas temperaturas y no se han registrado hasta el momento pérdidas de animales. Bueno, la verdad que es una etapa difícil la que estamos viviendo en este momento en el sector ganadero. Obviamente las bajas temperaturas causan un efecto nocivo, sobre todo en las categorías más pequeñas, en lo que son terneros y sobre lo que es también vacas adultas. Obviamente están habiendo estrategias como para poder paliar este momento. Lo bueno es que estos sures han llegado secos, sin lluvia. Sería el mayor perjuicio si es que estos vinieran con lluvia. Todavía no tenemos reporte de pérdida en este momento, pero obviamente seguimos haciendo el monitoreo de nuestras asociaciones para ver si han habido pérdidas después de este surto. Bueno, las acciones son con algunas acciones a través de algunos inyectables, algunos suplementos proteicos-energéticos que verdaderamente ayudan a paliar toda esta temporada. Obviamente es una falta de energía para poder paliar y poder cubrir lo que son las deficiencias de calorías que se tiene por el frío que se tiene actualmente, ¿no? Normalmente las zonas más vulnerables que todavía no tenemos reportes son la zona de los valles, una ganadería de pequeña escala, donde sí verdaderamente en estos momentos hemos sabido que están sufriendo bastante bajas temperaturas. La zona del Chaco también, que es una zona que está afectada mucho por el tema del frío, y obviamente todas las zonas donde el sur ha llegado con lluvias o llegado con una precipitación pluvial, son zonas que están en riesgo de pérdida de animales.
Y seguimos hablando acerca de Fegasacruz, que ha dado a conocer en las últimas horas que se ha firmado y una comisión ha llegado desde Chile para visitar nuestro territorio por segunda vez con la intención de viabilizar la exportación de carne bovina, en el cual se ha realizado una auditoría a los 3 frigoríficos que están habilitados para esta posibilidad. La respuesta la darían a conocer en aproximadamente 2 meses. Sin embargo, el director de Fegasacruz ha afirmado que la visita ha sido exitosa. Bien, esta es una segunda visita que viene una misión chilena del SAC. Ya la primera fue con respecto a leche, estaba pendiente esta que es respecto a la exportación de carne. Fue realizada una auditoría a lo que es el sector privado, sobre todo los frigoríficos, los 3 frigoríficos que están calificados para exportación. De primera mano tengo una información extraoficial de que nos ha ido muy bien y que la respuesta tendría que darse de aquí a 2 meses. 2 meses donde habría una respuesta quizás en algún momento aprobando o algunas observaciones que son de forma más que de fondo, las cuales ya subsanadas podríamos iniciar ya el proceso de exportación de carne hacia Chile. La verdad que con Chile estamos hace más de 4 años tras este mercado. Estamos intentando llegar al mercado chileno. El mercado chileno es un mercado muy exigente, sus parámetros y sus niveles en el tema de requerimientos sanitarios son elevados. Creo que para nosotros como país es muy importante el mercado chileno, no solo por la cercanía, sino por el valor de compra, es decir, los mejores precios inclusive que China, y así también pasar o estar dentro de un mercado chileno nos habilita la posibilidad de estar cercano a la posibilidad de llegar a mercados como Europa. Se abren muchos mercados, entonces China ya es uno de los mercados abiertos en la pasada gestión que se ha logrado como uno de los puntos primordiales para el sector ganadero en nuestro país, y ahora la posibilidad de que se abran exportaciones también hacia Chile. Lo grave es que internamente el precio de la carne está muy cara. Se está vendiendo cortes por encima de los 100 bolivianos, los mejores cortes de pulpa, por ejemplo, en nuestro país. Pero sí se está viendo la posibilidad de llevar esa carne o la mejor carne a otros países. Seguramente deberá hacerse un control para que primero se vaya a abastecer y de buena carne el mercado interno para permitir que puedan seguir exportando y que se abran muchos más mercados, pero siempre mirando primero el mercado interno. Vamos a seguir con más porque juntas vecinales de la ciudad de El Alto y el viceministro de Derechos de los Usuarios y Consumidores, Jorge Silva, han firmado un acuerdo para crear un consejo de defensa departamental del consumidor y un control continuo del agio y el contrabando a la inversa. Las federaciones departamentales de juntas vecinales y su confederación nacional de juntas vecinales en todo el país, con quienes vamos a trabajar en 2 niveles, ¿no? Un primer nivel que va a ser trabajar un consejo departamental de defensa del consumidor y un segundo nivel que va a ser la conformación de estos comités basales de defensa del consumidor, a través de la cual el objetivo principal es luchar contra el agio, contra la especulación, contra el contrabando a la inversa, ¿no? Que lamentablemente estos 3 factores son los que están incidiendo en el incremento excesivo de los precios principales de la canasta familiar, pero también de otros productos. Lamentablemente Bolivia no estaba preparada para esta situación. ¿Por qué? Sencillamente antes los bolivianos solíamos privilegiar más lo extranjero. Los paseños nos íbamos a Desaguadero a traernos productos de la canasta familiar, íbamos a comprar mantequilla, íbamos a comprar varios productos alimenticios. Por la Argentina, Potosí se iban a la Argentina, Santa Cruz al Brasil, es decir, siempre habríamos privilegiado productos extranjeros. Por lo tanto, la lucha contra el contrabando ha generado normativa, ha generado institucionalidad para evitar el ingreso de productos que afectaban la industria, la producción nacional. Pero ahora la situación está a la inversa. Ahora son nosotros quienes estamos produciendo y lamentablemente eso está provocando de que mayoristas se conviertan en contrabandistas.
Y tenemos que continuar con más información hablando acerca de integración caminera y cuán importante para esta integración son los puentes. El presidente de Estado, Luis Arce, ha publicado en sus redes sociales en las últimas horas este tema. Hablamos, dice, y estamos comprometidos con la integración de nuestras regiones y el fortalecimiento de su producción y comercio, garantizando así la seguridad con soberanía alimentaria del país. Solo en el departamento de La Paz hemos inaugurado en nuestra gestión, dice el presidente Luis Arce, 64 puentes vehiculares en beneficio de 40 municipios, con una inversión que supera los 84.5 millones de bolivianos. Estas importantes infraestructuras conectan diversas regiones productoras y mejoran las condiciones de vida de las familias, sobre todo en el área rural. Y ahí están. Vamos a mostrar algunas de las fotografías de estos puentes que se han entregado en el departamento de La Paz. 40 municipios que se han beneficiado con la construcción de 64 puentes, una inversión de 84.5 millones de bolivianos y solamente algunos de los puentes en diferentes regiones del departamento de La Paz. Y tenemos que continuar con más, hablando de temas económicos, porque el concejal Rolando Pacheco ha manifestado que el dólar paralelo ha bajado aproximadamente a 14.90, 15 bolivianos, gracias, dice él, a las políticas económicas que está adoptando el gobierno nacional y la aprobación de los créditos que se ha tenido en las últimas semanas. Algo muy bueno para el tema de la economía. Esto es producto a las políticas económicas que el gobierno está implementando en el tema de los créditos, en el tema de que entre más divisas y más políticas económicas que dan producto de que el dólar ya está en 14 bolivianos en el mercado negro y esperemos de que siga bajando y llegue a su normalidad como era antes, ¿no? A 6.96 y así salgamos de esta crisis económica la cual está afectando a toda la población más humilde. Y de la misma forma se pueda reactivar la economía, ¿no? Eso es lo que queremos todos los cruceños y las cruceñas. Y no, bueno, uno de los que ha subido el precio del producto a que el dólar ha subido, ya que varios productos son de importación, ¿no? Con esto esperemos de que bajen los precios, es la finalidad, ¿no? El arroz, la harina y más, está muy, muy caro de verdad. Y se vuelva a la normalidad la economía y la canasta familiar. Y en las últimas horas se ha informado desde el Banco Central de Bolivia que se tiene resultados positivos de las reservas internacionales netas con una tendencia creciente pese al contexto negativo y a las obligaciones de pago tanto de la deuda externa como de la importación de combustible. Según los datos difundidos por el Banco Central, al cierre del primer semestre del 2025, las reservas internacionales netas alcanzaron un monto de 2.807 millones de dólares. Es decir, que crecieron en 830 millones de dólares respecto a finales del año 2024. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, ha informado que en cuanto a la deuda, el Banco Central ha reportado que se ha cumplido con el 100% de las obligaciones externas del país en el primer semestre, por un monto de 764 millones de dólares. Sobre la importación de combustible, se ha informado desde el Banco Central que los pagos al primer semestre han alcanzado 1.019 millones de dólares. Resaltó haber alcanzado el monto a pesar de las limitaciones al acceso financiero externo que se tiene. Los resultados surgen después que las calificadoras internacionales alertaron de riesgos de que Bolivia podría incumplir su deuda externa por motivos de falta de liquidez y la inestabilidad política que se tiene Bolivia. Entonces las reservas internacionales se han incrementado según los datos que ha brindado el Banco Central de Bolivia. Tenemos reservas internacionales que llegan a los 2.807 millones de dólares.
8 de la mañana, 37 minutos, momento de hacer una nueva pausa y enseguida estamos con más información para ustedes. Y Bolivia ya ha confirmado 74 casos positivos de sarampión. Personas con esquema completo deben, por supuesto, tener, o las personas que tienen el esquema completo están protegidas. Sin embargo, hay muchísimas personas que no tienen la certeza de tener o no alguna vacuna. Se ha dado a conocer que quienes tengan este esquema completo no van a recibir la vacuna pese a la insistencia de algunas personas. En los próximos días van a llegar desde el Brasil más vacunas al territorio nacional. Hasta la fecha se confirman 74 casos positivos de sarampión a nivel nacional. La mayor cantidad de casos se concentra en el departamento de Santa Cruz. Y es por eso que anoche hemos hecho nuevamente el cruce de los datos y tenemos 74 casos hasta el momento diagnosticados ya como positivos en todo el nivel nacional. La situación es la siguiente. Tenemos en su mayoría los casos concentrados en el departamento de Santa Cruz. Son 74 casos confirmados, 691 casos sospechosos y hemos descartado 617 casos. La ministra de Salud, María René Castro, detalló que se esperan los resultados de laboratorio de 2 casos posiblemente activos. Están todavía en confirmación, nosotros tenemos que esperar todavía los resultados del laboratorio de confirmación para poder darles más información al respecto. Así que vamos a esperar un poquito hasta que tengamos la información. Si no, lo que hacemos es generar a veces una alarma innecesaria. La titular de cartera recordó que de ahora en adelante, ante la emergencia sanitaria, se vacunarán a menores de 9 años. Que estamos trabajando con nuestro Comité Nacional de Inmunización, que ya han hecho la revisión de toda la información, por lo que las vacunas SRP van a poder ser administradas por esta emergencia hasta los 9 años de edad. Así que vamos a estar con todos los niños hasta los 9 años de edad vacunándolos. Asimismo, se cambió el esquema de vacunación. Nosotros hemos hecho un cambio aquí en el tema del sarampión. Estamos aplicando por la emergencia sanitaria un esquema recortado, que significa que si a su bebé, a su niño le han puesto la vacuna recientemente, usualmente se pone la primera dosis al año de edad, es decir, a los 12 meses. Y teníamos que esperar hasta los 18 meses para poner la segunda dosis de refuerzo. Hoy con el esquema recortado ponemos la primera a los 12 meses y podemos poner la segunda un mesecito después de la primera. Ese es el esquema recortado que nosotros estamos usando. Pero si mi hijo o hija tiene el esquema completo, ¿se podrá vacunar? Papá, mamá, no le van a vacunar si ya tiene el esquema completo de vacunación. Si tiene 2 dosis, no le van a poner una extra. Y ahí es donde se genera una confusión con la población, que exigen que se les ponga una dosis más de refuerzo. No es necesario. Con esas 2 dosis ya están protegidos. El país cuenta con más de 500,000 de vacunas ya contra el sarampión. A esto se suman las vacunas donadas por Brasil y la OPS. Se estima que más de 5 millones de vacunas sean necesarias. Esto dependerá de la evolución de la enfermedad. Tenemos una donación que va a llegar de Brasil y tenemos otro tanto que ya hemos hecho requerimiento antes de declarar la emergencia sanitaria a la OPS. En el caso de las vacunas de la OPS tardan un poco más. Tardan en una situación de no emergencia tardan de 6 a 8 semanas. Hoy la OPS está haciendo todo para que puedan llegar en 4 semanas. De manera particular, en el municipio de La Paz, los centros se vieron atiborrados de personas adultas y adultas mayores quienes buscan la vacuna contra el sarampión. Yo sé que están preocupados, están asustados, pero es mucho más preocupante que estén haciendo fila, que se estén a la intemperie, que se estén exponiendo. Un poquito de paciencia porque entendemos que ya van a llegar la vacuna SR. Una vez que ya tengamos, saben que vamos a anunciar, ¿no?, en nuestros centros de salud, hospitales, o de repente vamos a hacer otra campaña, salir a buscar a cada adulto mayor. Pero que no se exponga porque no hay la SR en este momento. O sea, no estamos vacunando en nuestros centros de salud con SR. Desde la Secretaría Municipal de Salud de La Paz se recomienda esperar, toda vez que aún no llegaron las vacunas SR. Y seguimos hablando de este tema porque en La Paz se ha habilitado y haya comenzado la ruta SRP que visitará los diferentes barrios para vacunar a los niños menores de 9 años.
La ruta SRP protegiendo a nuestras niñas y niños contra el sarampión inicia, pues el Ministerio de Salud y la Alcaldía Paceña aunan esfuerzos para desplazar a 25 brigadas en los barrios del municipio, buscando vacunar a niñas y niños. Vamos a empezar a recorrer en esta ruta de la vacunación por todas las redes. Empezamos siempre desde un centro de salud. Nosotros vamos a recoger y van a ver a la gente con estos termos que nos aseguran el transporte, cumpliendo la cadena de frío para que las vacunas vayan llegando a todos y todas. Son 25 brigadas que se van a desplazar durante los próximos días para ir a los barrios, ya que los niños están en labores ¿cómo se llama? A distancia. A distancia, no están en las escuelas. Vamos a ir nosotros a sus casas, vamos a ir a los barrios. No puede ser que esta enfermedad nos controle, no puede ser que esta enfermedad nos domine. Nosotros la vamos a dominar, nosotros la vamos a combatir y nosotros la vamos a eliminar. El recorrido se realiza en 5 redes de salud para inmunizar a menores de 9 años. La campaña se extenderá hasta este sábado 5 de julio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ir por la red 1, 2, 3, 4 y 5, llegando a las diferentes plazas. Vamos a estar en el horario de 8:30 a 2 de la tarde, justamente para que luego las vacunas entren en refrigeración y poder hacer también todo el descarga de información. Estamos moviendo 25 vehículos sanitarios, 15 del Ministerio de Salud y Deportes, que son estos buses odontológicos, y el municipio también está coadyuvando con otros 10. Estamos trabajando con 80 profesionales de salud que vamos a desplazar. Las autoridades aprovechan toda vez que los estudiantes se encuentran bajo la modalidad a distancia. El programa SAFSI y Mi Salud también serán parte de la estrategia para inmunizar al grupo en riesgo. Por otro lado, justamente hoy estamos trabajando aquí en la ciudad de La Paz. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación ha puesto las clases virtuales para poder prevenir la expansión del virus del sarampión, y es por eso que hoy estamos haciendo el lanzamiento de esta estrategia, que son mover lo que ustedes ven. Nuestras brigadas, que generalmente están circulando por diferentes lugares, hemos traído inclusive de otros departamentos para poder coadyuvar hoy aquí en la movilización. Estamos moviendo los buses de Mi Sonrisa, de nuestro programa. Estamos moviendo a todos nuestros médicos también SAFSI, Mi Salud, para la vacunación. Y vamos a tomar las 5 redes de nuestra hermosa ciudad de La Paz. Y seguimos porque el Servicio Departamental de Salud en el departamento de Potosí ha confirmado 2 casos nuevos de sarampión. 2 personas, una de 28 y otro de 30 años. Esto en el municipio de Atocha. Los pacientes se encuentran en este momento controlados y no han presentado ninguna complicación. El día de ayer, a horas de la tarde, nos ha llegado el informe de INLASA, donde nos indican que Potosí tiene 2 casos más positivos, ¿ya? En el municipio de Atocha, ¿ya? Son 2 personas mayores de edad de 28 años y 31 años, de sexo masculino y uno femenino, en la cual queremos decir, el departamento de Potosí, a la fecha, tenemos 20 casos sospechosos. De esos 20 casos sospechosos, ya, en la ciudad de Potosí hemos tenido un caso positivo que ya está recuperado y 2 casos positivos confirmados de fecha 30 en el municipio de Atocha. Por tal razón, el Servicio Departamental de Salud, a través de la Unidad de Epidemiología y el Programa Ampliado de Inmunización, está tomando medidas en el municipio de Atocha. ¿Ya? En este momento están trasladándose brigadas para poder realizar la contención vacunal a cargo del doctor Choquetilla para poder hacer el bloqueo correspondiente. A la vez también informar que en Atocha, ¿no es cierto?, conversar con las autoridades de educación, a partir de la fecha se están llevando a cabo las clases virtuales. Esto es lo que pasa en Potosí, pero nos vamos a Cochabamba porque allá el Servicio Departamental de Salud ha informado que aún se está esperando los resultados de 10 casos sospechosos de sarampión. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba informó que se encuentran a la espera de los resultados del laboratorio de 10 casos sospechosos de sarampión registrados en el departamento. Relacionado a casos de sarampión,
tenemos un total de 53 sospechosos a la fecha como departamento. 43 de ellos han sido descartados por laboratorio y estamos a la espera de 10 resultados también de laboratorio de referencia nacional. Respecto a esto, estamos todavía en esta alerta sanitaria, en una emergencia nacional por esta enfermedad. Ante esta situación, las autoridades sanitarias ratificaron que la alerta sanitaria sigue vigente e instaron a la población, especialmente a padres de familia, a acudir a los centros de salud para la vacunación de los menores de edad. Hemos recomendado la vacunación, lo que estamos manteniendo también lo mismo, iniciar esquemas de vacunación en menores de 1 año principalmente, hasta los 5 años recibir un refuerzo y se está ampliando hasta los 9 años, ¿no? Lo cual estamos siguiendo de acuerdo a la instrucción que hemos recibido desde el Ministerio. Y seguimos en Cochabamba porque la policía y otras instituciones están intensificando los controles en la terminal de buses para controlar los permisos de viajes de menores, pero también en esta época el carnet de vacunación, tomando en cuenta que ya estamos muy próximos a las vacaciones invernales. La policía, junto a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT y otras instituciones, ha intensificado los operativos de control en la terminal de buses de Cochabamba con el objetivo de evitar que menores de edad viajen sin el permiso correspondiente. Pero se van a intensificar más ahora que todavía que tenemos, se aproximan las vacaciones invernales y donde hay más afluencia de personas que tratan de viajar. Es por eso en este sentido que se ha coordinado ya con las demás instituciones para que podamos coordinar el trabajo y realizar este tipo de operativos no solamente en la mañana, tarde y noche, para evitar todo este tipo de situaciones que afectan, ¿no?, a los niños y a los adolescentes. Las autoridades explicaron que estas acciones se enmarcan en el plan de seguridad por el inicio de vacaciones invernales, periodo en el que se incrementa el flujo de pasajeros en todo el país. He tenido una reunión ya y se tienen reuniones constantes para que, bueno, los operarios tomen asuntos en este tipo de ocasiones para que ellos inmediatamente den a conocer si logran identificar algún tipo de menor que esté tratando de viajar para poder, 1, dar parte a la policía, 2, Defensoría, ATT y las instituciones que trabajamos acá. Ya por sarampión en Santa Cruz también se ha tomado la determinación de instalar un punto de vacunación en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru. Tomamos todas las acciones en función al plan departamental de control del brote de sarampión y en este momento estamos inaugurando nuestro punto de vacunación en el aeropuerto Viru-Viru, además de que vamos a tener de manera permanente personal de salud. Estamos reforzando el que ya teníamos, estamos reforzando nuestro personal a objeto de hacer control también del carnet de vacunación a los menores de 10 años y además de cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria, más fiebre, y esas manchas rojas en la cara, en el cuerpo, en parte del cuello, y es así de que estamos con todas las vacunas, tanto de sarampión como también de influenza y COVID, como un mecanismo también de acceso. Todo niño menor de 10 años que llegue al aeropuerto, que esté saliendo, está la vacuna ofertada de manera permanente los 7 días de la semana en el aeropuerto. Estamos ampliando la vacunación con la vacuna SRP, que también contiene la vacuna del sarampión, para el menor de 10 años. Todo niño que es menor de 10 años va a tener el acceso a esta vacunación. 9 de la mañana con 1 minuto, contacto nuevamente con nuestra unidad móvil para hablar de medidas que están asumiendo desde la agrupación Evo Pueblo. Para ello, Bárbara Palle ya está en contacto con nosotros. Bárbara, adelante por favor. Gracias, Milton. Y sí, hay bastante movimiento acá en puertas del Tribunal Supremo Electoral de la ciudad de La Paz. Nos encontramos precisamente con el doctor Wilfredo Chávez. Doctor, hace instantes nada más se ha realizado la entrega de una carta al órgano electoral. Sí, buenos días al país. Hemos entregado una carta muy importante que es resultado del ampliado de emergencia que hemos tenido el fin de semana. Esta carta lo que hace es referir al órgano electoral de su presidente que, en primer lugar, el órgano electoral no se preste a una censura
y a una proscripción de la fuerza política más importante del país. Hemos visto las encuestas que se han difundido el fin de semana y todas ellas ratifican que el 30 o más del 30% no va a votar por ninguna fuerza que esté en este momento en las elecciones. Y la fuerza que más ascendencia tendría no supera el 20%. ¿Qué implica esto? Implica que están proscribiendo a la fórmula que expresa la voluntad del pueblo, que en todo caso es el hermano Evo Morales a través de nuestro instrumento del pueblo. Estamos recordándole que la democracia censitaria y el voto censitario ya no existe formalmente en el país, pero con esta práctica de judicialización de la política se está volviendo a esa época de hace más de 70 años atrás, donde lo campesino, lo indígena y el movimiento popular eran sistemáticamente prohibidos y las decisiones las tomaban las élites económicas, como está ocurriendo ahora, ya sea contratando y comprando encuestas o ya sea simplemente proscribiendo directamente a través de los mecanismos oficiales, que en todo caso es el órgano electoral, y la injerencia del poder político del órgano ejecutivo. Con esta carta estamos dejando testimonio también a la historia, que nosotros seguimos en batalla, seguimos peleando y además estamos pidiendo 3 cosas al órgano electoral. Primero, que restituya la dirección nacional legítima del MAS y PSP, que es un pedido recurrente que hemos hecho. En segundo lugar, estamos pidiendo que respete la decisión del Tribunal de Justicia de la Paz, que ha concedido la tutela a Pambol y por tanto permite la inscripción de sus candidatos. Y en tercer lugar, respete la solución de las bases que han apoyado democráticamente la candidatura a presidente del hermano Evo Morales. Pedimos esto con vehemencia, con respeto, por el momento histórico que atraviesa el país. No podemos esperar más porque están cerrándose las compuertas, entre comillas, democráticas, y se pueden abrir otras compuertas. Queremos que el pueblo decida, si no hay temor a que participe, si creen que estamos realmente democráticamente liquidados, vamos a las urnas que decidan si el mejor gobierno de la historia no ha sido el del presidente Evo, las urnas que decidan si esta crisis se debería en alguna medida a eso. Esto no es cierto, obviamente, ¿no? Y el pueblo tiene memoria y conciencia y sabe que con Evo de presidente, con Evo de candidato, con Evo de presidente, va a volver la prosperidad, la dignidad y la esperanza al pueblo boliviano. Doctor, ¿dentro de cuánto se puede tener la respuesta o se tiene que tener la respuesta? Estamos pidiendo que sea en el día por la prontitud y la urgencia del tema. El tribunal sabemos que está en sala plena permanente, esta carta es de prioridad en nuestra respuesta. Esperemos que no nos vengan con situaciones dilatorias a ese momento importante para el país. Quien debe dar respuesta al país no somos nosotros, es el órgano electoral. Y esperemos que esta vez actúe en independencia y esté a la altura del momento histórico que pide la nación. Doctor, ahora, ¿cuál es la situación de Pambol y de sus candidatos, tomando en cuenta que el tiempo va? Estamos esperando lo que suceda, esperamos que el tribunal tome hoy una decisión. Sabemos también que, por otro lado, el Tribunal Constitucional está debatiendo el tema de Pambol. Esperemos que de una vez resuelva ratificar la concesión de tutela y que de inmediato podamos inscribir nuestros candidatos y candidatas. Entendemos que ha habido incluso visitas del poder político, nos han comentado aquello en la ciudad de Sucre. Esperemos que no sea el tráfico de influencias que se ha hecho hace unos días atrás por el exministro Siles, que está en este momento con detención, que no se repita aquello y que se permita que en libertad, en ese caso el Tribunal Constitucional actúe respetando la Constitución y la ley, por supuesto dando la razón a Pambol, antes que, les reitero, se cierren las compuertas. Legalmente, ¿qué debe pasar, tomando en cuenta si le dan nuevamente luz verde a Pambol para participar? Luz verde a Pambol en el Tribunal Constitucional, de inmediato este tribunal tiene que escribir las carpetas que hemos dejado digitalmente, las dejamos físicamente, están todo listo, de recibir nuestras candidaturas y vamos a las elecciones. Se barajean en todo caso diferentes opciones en caso de que no se dé la tutela, el tema de... Vamos a esperar, vamos a esperar que se decida estos días, las siguientes horas y veremos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Gracias, doctor. Ahí teníamos, Milton, las declaraciones del doctor Wilfredo Chávez, quienes van a guardar también la respuesta que les vaya a brindar el órgano electoral ante esta carta que se ha ido presentando hace minutos nada más, y por supuesto se está pidiendo 3 puntos al órgano electoral para que pueda ir respondiendo, y también ha mencionado en cuanto a las cifras, 30% de la población en cuanto a las encuestas que se han ido difundiendo no tienen claro por quién votar, o los candidatos que ya estarían en carrera no tendrían este voto. Milton, nosotros retornamos a este estudio.
Bárbara, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos también a la respuesta que le va a brindar la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral a la agrupación Evo Pueblo, que acaban de dejar una carta con estos 3 puntos que han dado a conocer: que se vaya a restituir la dirección del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que recordemos, después de haber habilitado un congreso que no tenía las características suficientes para poder ser reconocido, que se desarrolló en la ciudad del Alto, y que uno de los magistrados involucrados en este caso consorcio habría permitido, por supuesto, se llevó adelante sin la convocatoria de quien era reconocido en ese momento como presidente del instrumento o del partido MAS IPSP. También se está pidiendo el reconocimiento a Pambol para su participación en estas elecciones, y también que se escuche a la población que está solicitando la participación del expresidente Evo Morales. Son los 3 puntos esenciales que tendría esta carta, que acaba de ser entregada ya al Tribunal Supremo Electoral. 9 de la mañana, 07 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros, al retornar estaremos abordando ya el panorama internacional. Momento de revisar el panorama internacional, y para ello, como todas las mañanas, ya está con nosotros Andrea, a quien quiero darle la bienvenida. Andicita, ¿qué tal, Milton? ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal tu día? Todo bien, saludo a todo nuestro público en este 2 de julio. Sí, ya no hace tanto frío, ¿no? Ya no está haciendo tanto frío. Pese a que estamos ya en pleno invierno. Pese a que estamos en pleno invierno, y el CENAMI está dando distintas alertas, ¿no? Y bueno, en toda la región creo que se está sintiendo todo este frío intenso, y están bajando las temperaturas de una manera muy brusca. Y las nevadas, ¿viste? Las nevadas son impresionantes, realmente en la frontera se tuvo que cortar el tráfico por el riesgo que corrían los vehículos, ¿no? Entonces es una situación muy complicada, pero bueno, esperemos que esto de las nevadas un poco más cesen y los vehículos puedan pasar. Sí, una cordillera de los Andes después de mucho con un manto blanco completo, porque ahora ya solamente le queda así como el sombrerito a la cordillera de nevado. En esta ocasión ya se ha visto el manto entero, pero que es una belleza, ¿no? Así es, y bueno, son efectos también del cambio climático. Como ya lo decíamos también en programas anteriores, creo que ya no existen estaciones específicas, ¿no? El frío ha estado muy fuerte desde enero, yo lo podría decir desde enero, y bueno, el CENAMI pronosticaba y decía va a ser hasta abril, y cada vez se iba extendiendo, y bueno, ya no existe. Mayo, con ese frío polar que ingresó, fue un mes muy frío, más que este, por ejemplo. Exactamente, ya no se puede predecir, o por lo menos sacar un pronóstico que tenga un margen de error bajo, ¿no? Los del CENAMI cada vez así. ¿Qué vamos a decir? Llueve, no llueve, si antes no le creíamos. Ahora peor. Ahora peor, ¿no? Así es, ahora peor. Pero bueno, Milton, vamos a arrancar con la agenda internacional. Y primero nos vamos a visitar la región, particularmente Colombia, porque en las últimas horas han hallado una fosa común con 8 líderes sociales y religiosos. La Fiscalía General de Colombia confirmó el hallazgo de una fosa común con 8 cuerpos en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. Los restos corresponden a líderes sociales religiosos que habían sido reportados como desaparecidos desde abril. Entre las víctimas se encuentran Jesús Valero, Carlos Valero, Maribel Silva, Isaid Gómez, Mariyu Hernández, Oscar Hernández, James Caucedo y Nixon Peñalosa. Según la Fiscalía, todos ellos fueron citados en diferentes días por miembros del Frente Primero Armando Ríos, por una facción disidente de las FARC que opera en la región. La hipótesis principal apunta a que fueron interrogados y posteriormente asesinados por orden directa de alias Iván Mordisco, líder del grupo armado, para evitar el surgimiento de una célula del Ejército de Liberación Nacional en la zona. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla de orientación marxista-leninista que opera en Colombia desde 1964.
es, junto con las extintas FARC, uno de los grupos insurgentes más antiguos de América Latina. Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el crimen calificándolo como una grave afrenta al derecho a la vida, la libertad religiosa y el trabajo comunitario. Aseguró que esas muertes se dan en medio de una violenta disputa territorial entre grupos armados y legales. El hallazgo de esta fosa común con 8 líderes sociales es una muestra dolorosa de cómo el conflicto armado colombiano persiste a pesar de los procesos de paz en esta región marcada por décadas de abandono estatal y presencia de actores armados ilegales. Las comunidades siguen pagando el precio de las disputas por el control territorial. De este modo, esta jornada la Fiscalía ha hallado esta fosa común con 8 cuerpos y bueno, como decía la nota, es una muestra de que estos conflictos entre grupos ilegales persisten, ¿no? Y bueno, son los grupos más antiguos en América Latina, ¿no? Que son que están compuestos por distintas razones, ¿no? Ideológicas, religiosas. Entonces es un tema muy complicado, ¿no? Que los gobiernos hasta ahora no han podido solucionar, Milton. Sí, definitivamente, y mira, este hecho que genera, por supuesto, alarma a raíz de la situación. Colombia es uno de los países que más violencia ha vivido, especialmente con estos grupos, ¿no? Así es, por medio de las guerrillas. Incluso hubo un operativo, si no me equivoco, fue entre 2014 y entre 2016, donde fue como cuando desbarataron las FARC. Y bueno, el problema era un problema latinoamericano, y para ese problema latinoamericano una solución latinoamericana, ¿no? No participaron suizos, no participaron belgas, no participaron canadienses, simplemente fueron puros latinoamericanos. Entre ellos estuvo Bolivia, participó una comisión del ejército y bueno, trataron de llegar a la paz, ¿no? A estos acuerdos de paz. Sin embargo, existen disidencias de las FARC que siguen provocando este tipo de muertes, ¿no? Y bueno, ahí, como decía la nota también, las víctimas son los que viven en esos territorios, ¿no? Y bueno, la disputa sigue entre estos dos grupos ilegales y uno de los principales desafíos de los gobiernos de Colombia es el desbarate de estos grupos, ¿no? Que, como te decía, tiene un tinte político, un tinte ideológico que hace que sea mucho más complicado desbaratarlos. Sí, llegar a la pacificación con ellos. Recordemos que muchas incluso personas y autoridades han sido secuestradas durante mucho tiempo por estos grupos y mucha gente de los lugares donde se instalaban estos grupos también sufrían este tipo de hechos, parte de la realidad que ha vivido Colombia durante muchos años. Así es, y de Colombia nos vamos a trasladar hasta Argentina porque más de 60 personas en situación de calle han muerto en Argentina debido al frío polar. La ola de frío polar que afecta a gran parte del país ya dejó un saldo dramático. Al menos 63 personas en situación de calle han muerto en lo que va del año debido a las bajas temperaturas, según reportes de organizaciones sociales y académicas. La cifra fue adelantada por la Asamblea Popular de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y por el Grupo de Estudios Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Aunque estos datos se publican normalmente en agosto, como parte del Registro Unificado de Violencias, este año decidieron adelantarlos por la gravedad de la situación. En la ciudad de Buenos Aires se contabilizan 13 de estas muertes. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en la vía pública y fueron catalogados como muertes naturales, aunque las organizaciones insisten en que están directamente relacionadas con la exposición prolongada al frío, la mala alimentación, el estrés y la falta de acceso a servicios básicos de salud. Los testimonios también señalan que muchas de estas personas no consiguen lugar en paradores oficiales debido a la falta de vacantes. Y aunque la temperatura esta semana descendió a niveles cercanos a 0 grados, las respuestas estatales han sido escasas. Organizaciones sociales acusan al gobierno de Javier Milei de aplicar lo que llaman políticas del hambre y declaran sus centros de atención en estado de emergencia. Ante la ausencia del Estado, las ONG intensificaron la entrega de frazadas, alimentos calientes y ropa de abrigo y mantienen activas las ollas populares como principal forma de contención. 63
3 personas fue el saldo que dejó esta ola polar. Como ya lo decíamos, no solo está afectando el descenso de temperaturas acá en Bolivia, sino lo está haciendo también en Argentina. Y bueno, en medio de todo este fenómeno climático se suman las políticas duras de Javier Milei que restringen el acceso a cierto tipo de derechos, ¿no? Y en este marco las ONGs, organizaciones sociales, están tratando de hacer todo lo posible para evitar que personas en situación de calle sigan muriendo, ¿no? Están entregando frazadas, están haciendo ollas comunes. El frío es aterrador, si de por sí nosotros en las mañanas sufrimos un poco, no quiero imaginar lo que es en la madrugada. Sí, no solamente la Argentina, Chile, todo el sector sur que tenemos hacia el polo que tienen este efecto, incluido nuestro país. En la Argentina, por ejemplo, hay zonas en las que ha marcado el termómetro, mira, 9.4 grados bajo cero, 14.3 grados bajo cero en Viedma, también 11.1 grados bajo cero, sensación térmica de 5.7 bajo cero en otra de las regiones, en Río Negro. Entonces, claro, esto se replica acá en Bolivia también, por ejemplo, en Potosí, el norte de Potosí registra 19 grados bajo cero desde el lunes, que era el promedio que se había manejado. Entonces, claro, toda esta ola de frío está afectando a la región en general. Así es, a toda la región, Milton. Y bueno, esperemos que todas las organizaciones, las ONGs puedan brindar este tipo de apoyo a las personas que están en situación de calle. Pero de la región nos trasladamos ahora hacia el norte, particularmente hasta Estados Unidos, y vamos a hablar de economía. Porque el dólar sufre su peor comienzo de año en más de medio siglo. El dólar estadounidense atraviesa uno de sus momentos más débiles en medio siglo. En lo que va del año, la moneda perdió más del 10% de su valor frente a una canasta de divisas extranjeras, lo que representa su peor desempeño en un primer semestre desde 1973. Según el informe de The New York Times, esta caída se debe a una combinación de factores, pero principalmente a las políticas económicas y comerciales del presidente Donald Trump, que ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. El diario estadounidense señala que la reelección de Trump había generado inicialmente entusiasmo entre los grandes inversores, pero su margen de pro empresa. Sin embargo, en los últimos meses, el aumento de aranceles comerciales, el crecimiento de la deuda pública y una política exterior cada vez más aislacionista han comenzado a debilitar la confianza global en la economía de Estados Unidos. Además, el temor a una inflación sostenida y las señales de que el país podría estar dependiendo su rol como centro financiero del mundo también han impactado negativamente en la cotización del dólar. Cuando el dólar cae, su impacto se siente en todo el mundo, especialmente en América Latina. Un dólar débil puede abaratar las exportaciones estadounidenses, pero también encarece las importaciones en países que dependen del dólar para el comercio o la deuda externa. En este caso, aplica perfectamente el caso de Bolivia. Esto puede ser presionar los precios, alterar los tipos de cambios locales y generar nuevas tensiones económicas. En resumen, lo que ocurre hoy en Washington tiene efectos directos en los bolsillos y de las economías de nuestra región, Milton. Desde 1973 está sufriendo su peor momento el dólar. Y bueno, ¿por qué? Porque en 1971 termina el patrón oro. ¿A qué se refiere el patrón oro? Es decir, que un dólar tenía como respaldo una cierta cantidad de oro. Cuando acaba en el mandato del presidente Nixon, cuando acaba el patrón oro, comienza este periodo largo del patrón dólar. Es decir, que el dólar ya no necesitaba como respaldo una cierta cantidad de oro, sino que simplemente se basaba en la confianza en el mercado y en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, que la moneda fue tan fuerte que simplemente el hecho de que tú tengas un dólar, porque tú confiabas en la economía de Estados Unidos, ya era una garantía de que tú podías tener una reserva segura. Entonces, lo que quiere decir es que las políticas económicas y arancelarias de Donald Trump, que han destruido la confianza en la economía de los Estados Unidos, está haciendo que tenga este efecto, ¿no? El dólar en su peor comienzo del año en más de medio siglo. Estamos hablando desde que comenzó el patrón dólar, ¿no? Entonces, esto puede significar en términos económicos también la caída, ¿no?, del dólar. Y bueno, en medio de todo esto emerge y
en medio de las grietas salen las criptomonedas, criptomonedas que no solo las impulsa Estados Unidos, las impulsa China, las impulsan propios países de la región. Entonces es un tema muy interesante para analizar. Como te decía, es su momento más débil desde el comienzo del patrón dólar y del último momento del patrón oro. Sí, definitivamente, y lo que durante tantos años se ha tratado de hacer, lograr que el dólar no sea la moneda que domine el mundo. El euro no lo ha logrado, monedas locales ni por asomo, ni se le han acercado. Si bien el euro ha logrado consolidarse en Europa, no ha logrado quitarle esa prioridad al dólar que tenía a nivel mundial. Pero como tú dices, claro, ya ha pasado un periodo muy largo y ahora las monedas virtuales son las que van a defenestrar y muy rápidamente, más de lo que se estimaba, a el dólar, ¿no? Cuando tú hablas el patrón dólar, mucha gente dirá el patrón del que emplea, no, el patrón de un esquema. Exacto, de un sistema económico. De un sistema económico, ¿no? Que ha sido el fundamental durante muchísimos años. Así es, desde el 71, cuando terminó todo esto del oro. O sea, imagínate la fuerza que tenía el dólar en ese tiempo. Ya no necesitaba, es decir, un dólar, ese pedazo de papel, ya no necesitaba tener oro por detrás. Simplemente tenía ya la confianza de todos y se respaldaba en la economía y en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Cuando pierdes la confianza en este mercado, en todas tus inversiones y tus ingresos, obviamente que tu moneda se va a caer, ¿no? Y bueno, también va a afectar a los países periféricos, en este caso Bolivia. ¿Por qué? Porque sus reservas, su deuda y todo eso se cotiza en dólares también. Entonces es un tema para analizar, pero bueno, desde el gobierno de Bolivia, ¿qué es lo que se puede hacer? Empezar a buscar alternativas, ¿no? Muchos analistas pensaban que el dólar iba a ser reemplazado por los yuanes, por otro tipo de moneda, pero no, aparecieron las criptomonedas, ¿no? Y bueno, esto también es un fenómeno, ¿no? De la tecnología, del avance desenfrenado que tuvo la tecnología, la inteligencia artificial, que nadie se lo imaginaba, ¿no? Y bueno, parece que el dinero físico ya va a dejar un poco de ser el protagonista del sistema económico, y bueno, ahora van a ser las criptomonedas. Sí, recién nomás acá en Bolivia, por ejemplo, se daba un informe de que las transacciones virtuales ya han cooptado el 85-7% del manejo y el movimiento económico que se tiene. La gente ya muy poco maneja efectivo, ¿no? Préstame 5, no tengo efectivo, hazme un QR. Exacto. Pero no, quiero pagar el minibús. Bueno, el tiempo se nos ha ido, nos queda un tema en el tintero, que es el de la cárcel. Así es. Alligators, Alcatraz. Sí, prisión de los cocodrilos. La prisión de los caimanes. De los caimanes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dar una lectura muy rápida, o ya no tenemos tiempo. ¿Nos da tiempo, Anaí? Para... Muy rápido, dice así. Okay, muy rápido. Una mención nada más. Muy bien, el presidente Donald Trump volvió a generar polémica al burlarse de los migrantes que serán trasladados al nuevo centro de detención Alligator Alcatraz en el estado de Florida. Antes de partir desde la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que enseñarán a los detenidos cómo escapar de los caimanes. No corran en línea recta. Corran así, mientras hacía una mano de gesto en zigzag. Luego añadió con sarcasmo, si lo hacen bien, sus posibilidades de escapar aumentan alrededor de un 1%. Milton, esas declaraciones son realmente impresionantes, denigrantes para los migrantes, y bueno, realmente el hecho de que tú digas, el hecho de que un gobierno estadounidense diga, les vamos a enseñar a correr ya no en línea recta, sino como el caimán, y aumenta su posibilidad de salvarse un 1%, es algo que realmente impresiona en este siglo, en estos años donde los derechos humanos deberían ser lo principal, ¿no? Lo fundamental en el mundo. Sí, da pena simplemente. El accionariado lo ha demostrado el presidente de los Estados Unidos, Trump, es su forma de llamar la atención y captar la atención de los medios de comunicación y figurar en el mundo. Decir estos temas que están totalmente fuera de la realidad y de lo coherente, incluso hablando de vidas humanas y derechos humanos. Bueno, esperemos que él, después de su gestión, no termine también corriendo en zigzag. Así es, Milton.
Gracias, bueno, Andisita. Muchas gracias, esta edición informativa. Cerramos así esta sesión, esta edición y bueno, contigo el reencuentro es a la 1 de la tarde. A las 13 con más información. Gracias y allá los esperaremos con la actualidad informativa. Permiso, buenos días.